Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Estamos de nuevo junto a ustedes para darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Queremos compartir con usted la hermosa y santa palabra del Señor, esperando que sea para bendición de su alma. El día de hoy, hermano, amigo que me oye, quiero compartir con usted bajo el tema la iglesia de Antioquía. Queremos estudiar, queremos hablar acerca un poco de lo que fue la iglesia de Antioquía, una iglesia en crecimiento. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartir con usted el día de hoy, esperando que esto pueda traer una bendición a su vida. Y en este momento quiero compartir con cada uno de ustedes que escuchan y oyen. Alabado sea el nombre de Jesús. Queremos ir rápidamente al libro de Hechos capítulo 11 versículo 26 para hablar un poco acerca de la iglesia de Antioquía. Mira lo que nos dice el libro de Hechos capítulo 11 versículo 26. Hermano amigo que me oye, la palabra del Señor va a ser leída así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por esta su santa y bendita palabra. Amante Dios y Padre eterno que estás en los cielos, Señor Dios del universo, soberano sobre todas las cosas, por quien son y todas las cosas subsisten, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, quien abre y quien cierra las puertas, Señor. Tú que diriges a tus escogidos en su momento, en su tiempo, Señor Dios mío. Tú, Señor Dios Todopoderoso, que levantas al caído, que dejas libre al cautivo. Tú que tu misericordia, Dios mío, aleluya, es tan grande, sobremanera, más grande que los cielos, dice tu palabra, que es tu misericordia, soberano Dios, aleluya. Ante tu presencia estamos, Señor, bendiciendo y exaltando tu nombre y dándote gloria y honra a ti, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús estamos aquí esperando que sea tu Santo Espíritu tomando todo control y dominio, Señor Dios mío, porque nosotros nada somos sin ti, Señor. Que seas tú exaltado y bendecido, Dios mío. Habla, Señor Dios mío, que tu Santo Espíritu hable a través de esta palabra, Dios Todopoderoso, a nuestras vidas. Que haya unidad y amor en medio de tu iglesia, Dios soberano. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Que no falte la hermosa presencia de tu Santo y bendito Espíritu, Señor Dios Todopoderoso. Y que tu Santo Espíritu siga guiando a tu iglesia en estos momentos tan difíciles, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pongo cada corazón que sea abierto en este momento para escuchar tu hermosa palabra. Que seas tú, Señor Dios mío, trayendo la instrucción, la enseñanza, Señor Dios mío, hablando a nuestros corazones, y sobre todas las cosas permite que podamos retenerla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús de Nazaret, en tus manos nos ponemos. A ti sea toda la gloria y la honra, porque tuya es, Señor Dios mío, y tú no compartes tu gloria con nadie. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que había dos Antioquías, conocemos a dos Antioquías, Antioquía de Pisidia y Antioquía, la que estaba al norte de Siria. Antioquía de Pisidia, sabemos que esa iglesia fue constituida en su primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Podemos decir que ellos formaron y fundaron la iglesia de Antioquía de Pisidia. Pero yo les quiero hablar de Antioquía, la que estaba al norte de Siria. Esta Antioquía quiero hablarles. ¿Y qué sabemos de esta iglesia, la iglesia de Antioquía? Era una iglesia en crecimiento, una iglesia nueva, una iglesia en crecimiento de una manera impactante. Y además de eso, impactaba a sus alrededores. Mira el versículo que acabamos de leer. Dice que por primera vez ahí se les llamó a los cristianos, cristianos. Era una iglesia que iba en una forma sorprendente e impactaba a las personas. Llamó tanto la atención su forma de vida, su forma de actuar, la comunidad cristiana en aquel lugar
el amor, todo esto, el mover del Espíritu Santo, esto fue una forma impactante. Era una iglesia nueva que creció rápidamente bajo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien formó y fundó esta iglesia de Antioquía. Una iglesia multicultural. ¿Qué quiere decir eso? Que de muchas naciones, de muchas culturas se reunían en ese lugar. Pero un solo corazón, el corazón de Cristo, el corazón del Evangelio, es lo que ellos tenían en ese lugar. Entonces, queremos hablar de esta iglesia, la iglesia de Antioquía, una iglesia en crecimiento, una iglesia nueva, una iglesia en crecimiento, una iglesia que impactaba a su alrededor. Para hablar un poco del tema del día de hoy, quisiera que fuéramos al libro de Hechos capítulo 1, en donde vamos a ver una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué quiero ir al libro de Antioquía? ¿Por qué Dios me ha tocado a compartir esta palabra de la iglesia de Antioquía? A mí me llama mucho la atención la iglesia de Antioquía. En estos últimos momentos he estado meditando y pensando mucho acerca de la iglesia en Antioquía, cómo se formó. Mire cómo se forma, mire cómo se mueve el Espíritu Santo, mira cómo Dios reúne en este lugar. Se levanta una iglesia en donde la mayor parte de personas que están congregadas ahí son de diferentes nacionalidades, de diferentes partes del mundo. Había judíos, había griegos, había árabes, había incluso hindús. Se reunía lo que era la parte de Asia, ¿verdad?, con lo del Oriente, y todo esto eran diferentes culturas. Había mucha religión allí, había mucha idolatría, muchas cosas. Sin embargo, allí Dios, a través de su Espíritu Santo, forma una iglesia en donde empieza a crecer rápidamente, y el Espíritu de Dios está en una forma increíble, impactante allí. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que Dios trae a esta iglesia un avivamiento muy hermoso, muy hermoso, muy lindo? ¿Y cómo es que esa iglesia se vuelve en una iglesia tan importante como la segunda iglesia más importante en sus tiempos después de Jerusalén? Sabemos que en Jerusalén permanecían los apóstoles, pero aquí ningún apóstol fue el que fundó esta iglesia, y sin embargo Dios la levanta y después manda a traer a Pablo, y vemos como Pablo el lugar en donde estaba prácticamente formándose para que Pablo llegase a este lugar y poder cumplir en este lugar el propósito que Dios había hablado anteriormente. Y por eso es que yo quiero hablar con usted. Queremos ir a este momento, cómo se formó esta iglesia, para saber qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de este estudio, de esta palabra el día de hoy. Mira, vamos a ir desde el principio, vamos a leer el libro de Hechos capítulo 1, en donde vamos a encontrar las palabras de Jesús a los apóstoles. Jesucristo le dijo en el versículo 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oístes de mí. Aquí hay una palabra, dice que Jesucristo mandó a los apóstoles a que no se salieran de Jerusalén, que estuvieran en Jerusalén, pero tenía un propósito y un tiempo definitivo. No era que iban a estar todo el tiempo en Jerusalén. Ellos tenían una ordenanza más aparte de esta. Esta es la primera orden: estén en Jerusalén hasta que sean llenos, hasta que sean investidos, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Mira, dice el versículo 4 del capítulo 1 de Hechos: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estamos leyendo Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. Ahí dice: serán bautizados, serán llenos del Espíritu Santo. Nosotros lo podemos comparar también con el libro de Lucas. Prácticamente en los últimos versículos dice lo mismo, pero vemos aquí que el libro de Hechos nos dice algo más. Si seguimos leyendo en el versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién les está hablando Jesús? Les está hablando a los discípulos. Tenían una misión, tenían una tarea que cumplir: ir por todo el mundo y predicar este evangelio. ¿Cierto o no? Marcos capítulo 16, 15 dice: les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y yo me pregunté en un momento dado, ¿en qué momento, cuando ellos están pensando a toda criatura, qué está pasando por su mente? Está pensando toda criatura. Cuando dijo Jesús a toda criatura, ellos están pensando a toda criatura judía. ¿Qué es lo que está pasando? Porque este pensamiento fue algo duro de romper. Y estaban llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo llegó. Pero mire, somos seres humanos, hermanos. Somos seres humanos y aunque el Espíritu Santo llega, nos mueve y nos guía, muchas veces no entendemos las cosas y muchas veces resistimos al Espíritu y muchas veces el Espíritu Santo nos habla, nos dice lo que tenemos que hacer, pero muchas veces nosotros como no lo entendemos, no lo comprendemos, a veces nos estancamos y no seguimos caminando buscando el propósito de Dios. Mire lo que dice el versículo 8. En la persecución, después de que hubo esto, ellos permanecieron en Jerusalén. Vemos la historia, los discípulos se quedan allí, sabemos que viene Pentecostés, son llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a predicar y se empieza a reunir y empieza a crecer la iglesia ahí en Jerusalén. Pero la orden era que después de ser llenos del Espíritu Santo iban a empezar a predicar y a ser testigos desde Jerusalén hacia todas las partes del mundo. Pero parece ser que nadie salía de Jerusalén. Seguían ahí en Jerusalén, seguían creciendo, estaba todo bonito, se estaban congregando, se estaban convirtiendo las personas, los judíos estaban siendo alcanzados, ¿verdad?, por el evangelio. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios mismo permitió una persecución y lo vemos la persecución en el libro de Hechos capítulo 8, en donde usa a Pablo para esta persecución tan terrible que se sobreviene. Dice, y Saulo consentía en su muerte, o sea, cuando habla de la muerte de Esteban, porque el libro de Hechos nos dice claramente que la persecución empieza con la muerte de Esteban. Y dice, y Saulo consentía en su muerte, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos los otros discípulos, todos los otros se fueron. Nuevos convertidos, todos alcanzaron a salir, fueron de Jerusalén, se escondieron, huyeron, iban por todas partes, fueron esparcidos. Pero los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Entonces Dios, fíjate lo que Dios hace a través del Espíritu Santo. Como los apóstoles se quedaron en Jerusalén, entonces aquellos que salieron de Jerusalén por causa de la persecución, fíjese lo que pasó, vemos allí cómo el Espíritu Santo se mueve en el capítulo ahí mismo en el capítulo 8 de Hechos, capítulo 4, vemos cómo el evangelio llega hacia los samaritanos. Ya Jesucristo había predicado anteriormente a los samaritanos, pero en esta ocasión vemos que el Espíritu de Dios usa a Felipe. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Fíjate lo que Dios hizo. Fíjate lo que el Espíritu Santo hace, hermano. Hay que tratar en ayuno, en oración, buscar la presencia del Espíritu de Dios. No necesitamos títulos. No necesitamos que nos digan, necesitamos esperar que seamos reconocidos como predicadores, como maestros, que seamos ungidos, que seamos no sé qué cosa. No, el Espíritu de Dios que está en nosotros y nosotros queremos hablar
hablar y enseñar la palabra de Dios, Dios va a hacer todo lo demás. Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, va a traer la palabra correcta si estamos haciéndolo con el único interés de predicar y hablar la verdad, lo que es la salvación a través de Cristo Jesús. Felipe fue esparcido. Felipe no era un apóstol, pero Felipe fue de los que fueron esparcidos por causa de la persecución, y el Señor, a través de su santo y bendito Espíritu, estaba con Felipe y empezaron a ver señales y los corazones de las personas quedaron impactadas, enganchadas al Evangelio, y hubo un gran gozo, hubo liberación. Vemos aquí cómo el Espíritu de Dios, y esto es el tema que a mí me llama mucho la atención, cómo el Espíritu de Dios tiene que usar a otras personas, porque los apóstoles decidieron quedarse en Jerusalén. Ahora vemos aquí, versículo 8, capítulo 8, Hechos capítulo 8, vemos la conversión de Saulo. Saulo va persiguiendo, ustedes saben la historia, Saulo va persiguiendo a la iglesia. Mas dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Mira lo que está haciendo el Espíritu de Dios. Mira lo que está haciendo Jesucristo. Está levantando ahora un perseguidor de la iglesia y lo está poniendo aparte. Lo escogió y le da una misión. La misión le viene a través de Ananías. Dios le habla a un discípulo que estaba en aquel lugar y escoge a Ananías. Ananías no quería ir, nosotros sabemos eso, lo vemos en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 15 en adelante. Vamos a ver lo que dice. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo tenía una misión. Pablo fue escogido, fue un instrumento escogido. Precisamente ¿para qué? Para llevar el evangelio a los gentiles. Parece ser que los apóstoles se estaban olvidando de que los gentiles también eran criaturas, que los gentiles también estaban incluidos en el plan de la salvación. El Espíritu de Dios hace como Él quiere. Qué hermoso es la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que a veces hay que dejar que el Espíritu de Dios obre como Él solamente sabe hacerlo. Mire, aquí escogió a un perseguidor de la iglesia, y Dios lo escogió para que fuese Él ante la presencia de los gentiles y predicase este evangelio, y a los reyes y a los hijos de Israel, lo cual hizo. Pablo dice que rápidamente en aquel lugar llamado Damasco, dice que rápidamente después de ser bautizado, de haber recibido, ¿verdad?, el Espíritu Santo, de haber sido bautizado, empezó rápidamente a predicar en aquel lugar de Damasco. Pero la palabra del Señor nos dice que los judíos querían matarle. Entonces él tuvo que huir de los judíos. Después vemos que el libro de Hechos nos presenta a Pablo visitando Jerusalén. Nos dice que nadie quería estar con él en Jerusalén. Sin embargo, encontramos a un hombre aquí llamado Bernabé, que muy pocas veces hablamos de él. Es interesante también estudiar a este hombre. Pero lo vemos aquí que gracias a este hombre llamado Bernabé, que fue tocado por el Espíritu Santo, lleva a Pablo hacia los apóstoles. Entonces los apóstoles lo reciben. Hablan acerca de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la experiencia que tuvo Pablo, cómo se convirtió. Y nos dice claramente el libro de Hechos capítulo 9, versículo 26, estaba
con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Quiere decir que estaba en confianza con ellos en Jerusalén. Estuvo Pablo ahora con los apóstoles en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Tiempo suficiente para que el Espíritu de Dios permitiera que se levantaran unas personas para tratar de matar a Pablo. Los apóstoles supieron que procuraban matarle, y vemos eso en el versículo 30 del capítulo 9. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Mira, ahora vemos, primero estaba predicando en Damasco, trató de venir a Jerusalén. Vemos a alguien que está siendo guiado por el Espíritu. Todavía él recibió un llamado, recibió una misión y él está tratando de cumplir esa misión, pero el Espíritu de Dios lo está llevando. Él todavía no sabe dónde va a ir. Está ahí y empieza a predicar rápidamente en Damasco. Probablemente pensó, aquí es, en Damasco tengo que predicar, y empezó a predicar, pero se levantó el enemigo y él tuvo que salir huyendo de allí y llegó a Jerusalén. En Jerusalén alguien se quería juntar con él. Finalmente, ¿verdad? Encuentra a los apóstoles, convive con ellos, está con ellos y parece que está todo muy bien, muy tranquilo, sirve de bendición. Pero ¿qué pasa? Otra vez permiten que lo saquen de allí y entonces ahora va a dar a Tarso. Y ahí vamos a dejar a Pablo en Tarso. Pero es una persona que está siendo ministrada, que está siendo moldeada, que está en las manos del Espíritu Santo de Dios. Por otro lado, vamos a dejar a Pablo allí y vemos lo que el Espíritu Santo sigue haciendo en el libro de Hechos. Ahora bien, cuando vamos en el capítulo 11 del libro de los Hechos, nos encontramos con Pedro y Cornelio. ¿Quién no sabe esa historia de Pedro y Cornelio? Seguro. Pero es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Mire, fíjese. Ahora trata de hablar, de hacer volver el corazón de los apóstoles. Está tratando el Espíritu de Dios con los seres humanos, con nosotros, hermanos. Dios no hace distinción de personas. Nosotros la hacemos en nuestro corazón. Nos equivocamos, somos carne, cometemos errores. Pensamos que este está bien y tratamos a este de otra manera y tratamos a este otro de otra manera. Pensamos que estamos haciendo justo juicio, pero no, a veces no lo estamos haciendo así. Y a veces el Espíritu de Dios trata de guiarnos, de hablarnos, pero como que no lo entendemos. Se nos hace difícil a veces ser guiados por el Espíritu. En este momento vemos al apóstol Pedro. ¿Cuántas veces tal vez trató el Espíritu Santo de hablarle? No lo sabemos, pero vemos aquí a Pedro ahora. Ya los samaritanos habían recibido el evangelio, pero hay una cosa ahí, que los samaritanos, ellos, a pesar de que había una rivalidad en su sangre, ya había sangre judía, por lo tanto no se les hizo muy difícil aceptarlos. Pero ahora aceptar a los paganos, a los que no conocen nada de Dios, a los gentiles, esto era algo diferente. Sin embargo, aquí el Espíritu de Dios está obrando en el apóstol Pedro. Y sabemos la historia, sabemos lo que aconteció. No voy a entrar en detalles, pero sí quiero que vean este punto de que cómo el Espíritu de Dios se mueve y que muchas veces no encontramos, no entendemos. Y gloria a Dios que cuando nos dejamos llevar y guiar por el Espíritu Santo, a pesar de que no entendemos las cosas, Dios hace lo que tiene que hacer con nosotros. Vemos aquí cómo al final de cuentas Pedro llega hasta la casa de Cornelio. Y sabemos lo que sucede ahí, que mientras él estaba predicando, hablándole de nuestro Señor Jesucristo, hablándole de su muerte, de su resurrección, del perdón de los pecados, a todo aquel que en él cree. Fíjese que la palabra de Dios dice, y cuando empezó a hablar del perdón de los pecados a todo aquel que en él cree, todavía Pedro estaba hablando de este tema cuando se derramó el Espíritu Santo
Y hasta Pedro se quedó atónito. Todos los que estaban con él se quedaron sorprendidos de ver la hermosa manifestación del Espíritu de Dios cuando estas personas entendieron que a través de la fe, a través del sacrificio, a través de Jesús, hay perdón para nuestros pecados. Cuando ellos lo recibieron en su corazón, cuando entendieron estas cosas por el Espíritu de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. Hubo una manifestación del Espíritu de Dios y Pedro dice, no puedo detenerlo. Sin embargo, la historia no termina ahí. Qué bonito fuera que la historia terminara allí. Pero la historia no termina ahí. El capítulo 11 vemos el problema tan grande en que Pedro se metió por dejarse guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces hay que estar seguros. Siempre hay que buscar estar seguros que es el Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo que nos está guiando. Y probablemente por hacerle caso al Espíritu Santo nos vamos a meter en problemas. Pero gloria a Dios. Sí, Dios va a ser glorificado en la manera que el Espíritu Santo nos guíe. Hay que estar muy firmes, sujetos al Señor para poder llevar a cabo cosas como estas. Yo no sé si usted se ha metido en estos problemas o tal vez esté pensando que si lo hace se va a meter en problemas. Que si siente que es el Espíritu Santo pero sabe que si lo va a hacer se va a meter en problemas. Me voy a meter en problemas, dirá. Yo le puedo decir, siga orando. Aquí Pedro se metió en problemas. Por escuchar y obedecer al Espíritu de Dios se metió en problemas, pero el que obedece a Dios y al Espíritu Santo y es del Espíritu Santo, a pesar de los problemas, siempre va a salir victorioso. Y vemos aquí en el libro de Hechos, capítulo 11, cómo empezó esto. Oyeron los apóstoles, los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él que eran de la circuncisión, los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Si Dios pues, dice él en el versículo 17, vemos a Pedro hablando y dice, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mira aquí, hay una gran discusión en la iglesia madre, se puede decir así, en Jerusalén, no en Roma, en Jerusalén. La iglesia madre en Jerusalén, hay una gran discusión porque Pedro obedeció al Espíritu Santo, ¿por qué se tenía que meter? Porque a veces nosotros tenemos reglas. A veces nosotros tenemos nuestras propias reglas humanas. Ellos tenían sus reglas humanas. No tenía un judío que meterse a la casa de un gentil. ¿Por qué el Espíritu de Dios iba a dejar eso que fuera así? Pero sin embargo, Pedro le dice, así fue porque el Espíritu de Dios me lo ordenó. Y cuando yo entré y prediqué, ustedes ya saben la historia. Cuando yo entré y prediqué, y entonces, ¿quién era yo? Dice. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Hay que estar, hermano, tiempo de seguir ayunando, clamando, buscando la presencia de Dios. Que no seamos nosotros tratando de estorbar a Dios, al propósito de Dios, al propósito del Espíritu Santo. Estemos atascados, atorados en un lugar, en un momento en el cual no deberíamos, porque todavía no hemos aprendido a obedecer, a seguir la guianza del Espíritu Santo. Aunque si esto hubiese quedado allí bien marcado, si esto hubiera sido el fin y el comienzo de la aceptación hacia los gentiles, esto hubiese sido muy bonito. Muy bien, Dios les ha dado también a los gentiles arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. Ahora, ya entendemos que los gentiles también pueden alcanzar la salvación. Pero parece ser que nadie se esforzó por llevar a cabo esto que ya se estaba entendiendo. Parece ser que no. Por eso el Espíritu Santo tuvo que obrar de otras maneras.
Y gloria a Dios por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por su Santo Espíritu en la tierra. Gloria a Dios por su presencia. Gloria a Dios porque Dios hace como Él quiere a través de su Santo Espíritu. Bendito sea el Señor por su Santo Espíritu en la iglesia, en el ser humano, en el hombre. Bendito sea el nombre de Jesús por su Santo Espíritu en la tierra, hermano. Porque si no fuese por su Santo Espíritu, hermano, no sé. Si aún así, con el Espíritu Santo en la tierra, la iglesia, por no decir así, la iglesia en general, camina como si le hicieran falta a sus pies, ¿se imaginan si no estuviese el Espíritu Santo aquí en la tierra, hermanos? Pero gloria a Dios por su Santo Espíritu. Sigamos adelante. La iglesia en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 9. Ahora bien, ahí vamos llegando ya. No se desespere. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Vean bien. Gracias a la persecución de Esteban, Pablo sale persiguiendo, los cristianos salen esparcidos, Felipe va con el evangelio a Samaria, los samaritanos alcanzan la salvación, Pablo alcanza misericordia y está Dios obrando en su corazón para prepararlo para los gentiles. El Espíritu de Dios se mueve en la casa de Cornelio, ya se abre una puerta, pero todavía no es suficiente. Ahora, gracias a esa persecución, como los apóstoles todavía permanecen en Jerusalén, entonces Dios utiliza a otros hermanitos. Cuidado que si usted no quiere hacer las cosas, pues Dios va a poner a alguien más y Dios lo va a hacer. De todas maneras, el propósito de Dios se va a cumplir. Acuérdese lo que le dijeron a la reina Esther. Si tú no quieres ayudar, si tú no quieres hacer esto, si tú no quieres hacerlo, de todas maneras, Dios va a obrar. Dios va a enviar ayuda de otra manera, pero no creas que tú vas a escapar tan fácilmente. O sea, hay que estar, hermanos, tiempo de estar metidos con el Señor y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Es necesario que nos llenemos de su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no estoy hablando de demostrar poder, de mostrar autoridad, sino que estoy hablando de mostrar mansedumbre, templanza, amor, dominio propio, ese fuego del Espíritu para hablar la palabra del Señor a nuestros hermanos, a las personas que nos oyen, que nos ven, que nos miran. Ahora vemos aquí que dice bien claramente que gracias a esta persecución hubieron hermanos que se fueron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Pero dice una cosa bien importante. Ahí no termina el versículo. No hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. No hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo, una vez más lo digo. Pero mira lo que nos dice el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Mira, quiero detenerme aquí por un momento más. Alabado sea el nombre de Cristo. Mira, hermano, el mandato era, primero que nada, a los apóstoles, ir por todo el mundo y predicar este evangelio, a toda criatura. Pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Jesucristo dijo, estén en Jerusalén y no se muevan hasta que haya llegado el Espíritu Santo. O sea, tenían un tiempo. El tiempo se pasó, pero no se dieron cuenta. Ellos seguían aferrados allí. Pero hubo una persecución, ya hablamos. Ahora, vemos a estos, dice, unos varones, ni siquiera nos dan los nombres. Unos varones de Chipre y de Cirene. ¿Cuántos eran? No sé. 2, 3, 4. No, tampoco sabemos sus números. Solo dice unos varones. Podrían haber sido 2 a más. Y que eran de Chipre y de Cirene. Ahora, Chipre era el lugar de donde provenía Bernabé levita. Podrían haber sido judíos también como Bernabé, nacidos en aquellos lugares. Algunos otros piensan que pudieron haber sido griegos, que se habían convertido al judaísmo, que eran prosélitos, piensan algunos.
No lo sabemos, la palabra no dice eso. La palabra solamente nos dice varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Pero sea como sea, no sabemos sus nombres, no sabemos cuántos eran, sabemos solamente de dónde venían, de Chipre y de Cirene, y que obedecieron al Espíritu Santo, fueron tocados por el Espíritu Santo, para que en aquel lugar ellos lo único que hicieron fue hablar de nuestro Señor Jesucristo. Anunciaron el evangelio del Señor Jesucristo a los griegos también. Y mire cómo se forma la iglesia. Anunciándole a los griegos. Hermano, amigo que me oye en este momento, yo no sé qué es lo que Dios tiene preparado en tu vida. No lo sé. Probablemente ni tú mismo lo sepas. Probablemente aquellos hombres ni siquiera tenían ningún título, no sabemos, solamente eran unos varones, unos cristianos comunes. Pero Dios lo utilizó. Usted no sabe, el día que Dios toque su corazón para hablarle a alguien, usted no mire su físico, su condición, no mire nada. Simplemente hable y predique el evangelio del Señor, muestre el evangelio de Cristo, porque usted no sabe lo que va a acontecer en aquel lugar. Usted solamente va, tira la semilla y de ahí se va y no sabe lo que va a pasar allí, pero el Espíritu de Dios sabe, y si el Espíritu de Dios lo está tocando para que usted comparte el evangelio, ya sea un niño, ya sea un joven, ya sea un anciano, ya sea lo que sea hombre, sea mujer, no importa. Si el Espíritu de Dios lo toca para hablarle la palabra a alguien, no importa qué sea amarillo, azul, lo que sea, no importa de qué ciudad o color o pueblo, nación, no importa cuál lengua. Si el Espíritu de Dios lo toca, usted lo que tiene que hacer es depositar la semilla, porque solamente Dios sabe lo que tiene planeado para cada persona. En este lugar, ellos simplemente anunciaron a unos griegos que estaban allí también interesados, y de allí se forma y se funda una iglesia muy importante, especialmente para los gentiles. Y no digo que no hubiera judíos ahí, seguro, pero se conoce esta iglesia como que había más gentiles que judíos. Y dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia, pues, de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. ¿Por qué a Bernabé? Una vez más, Bernabé. Bernabé presenta a Pablo, y Bernabé ahora es enviado a Antioquía. Cuando hubo aquella manifestación de poder, aquel avivamiento en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan. Pero ahora, aquí a este lugar, va Bernabé. ¿Por qué? Tal vez porque los que iniciaron o los que hablaron esta palabra eran de Chipre y de Cirene, y Bernabé también provenía de allí. Probablemente eso tuvo algo que ver. Pero otro es que dice la palabra que era un hombre de confianza, un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Lo vemos ahí. Dice, cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada aquel día, dice al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Mire, es por eso que yo quiero compartir con usted esta palabra, y le agradezco el tiempo y el momento que usted nos brinda en este momento para poder nosotros compartir esta palabra con usted. Queremos que el Espíritu de Dios se mueva en su vida. Hermano, amigo que me oye, queremos que el Espíritu de Dios cada día tome más control de su vida, que lo dirija, que aprenda a oír la palabra de Dios y que sea movido por el Espíritu Santo de Dios para cumplir el propósito que Dios tiene planeado para usted, para su vida, hermano, amigo que me oye. Mira, vemos aquí cómo las cosas fueron aconteciendo. Dios siempre tiene su propósito
y su forma de hacer las cosas. Esta hermosa iglesia no fue fundada por los apóstoles, hermanos. Esta iglesia fue fundada por el Espíritu Santo, usando a hermanos comunes, hermanos cualquiera, que no sabemos sus nombres, sabemos de dónde venían, pero no sabemos sus nombres, qué eran. Solamente nos dicen unos varones. Y así Dios se manifestó y levantó esta gran iglesia. Una iglesia que el Señor empezó a añadir y añadir. Hubo un gran avivamiento. Y es hermoso este lugar, hermano. Mire que cuando llegó aquel hombre, Bernabé dice que se gozó al mirar. ¿Qué habrá visto? A veces me pregunto yo, ¿qué habrá visto en aquel lugar? La manifestación del Espíritu Santo, el amor de los hermanos. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que le agradó? Mirar a todas esas personas de diferentes pueblos, de diferentes lenguas, unánimes, juntos, todos adorando a Dios, todos. Y esta iglesia estaba creciendo y se movía el poder de Dios y se movía el Espíritu Santo y se añadían cada día más y más y más. Era una iglesia hermosa, como le dije al principio, multicultural, o sea que de diferentes culturas llegaban a este lugar a escuchar la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero también le hacía falta alguien más. Conociendo las cosas, cómo es que Dios, cuando nos dejamos guiar por la presencia de su Espíritu Santo, ¿va? Yo veo aquí a Bernabé, ya van 2 veces, lo veo como alguien que se deja guiar por el Espíritu. Los apóstoles no querían juntarse con Pablo. Nadie quería juntarse con Pablo. No sabían si realmente, y estaban llenos del Espíritu Santo, hermano. Eso no significa que no cometamos errores o que lo sepamos todo. No. Es que el Espíritu Santo a veces nos habla, pero nosotros tenemos nuestras propias reglas, nuestra propia forma de ser. Y mire pero cuando Bernabé se da un encuentro con Pablo, este hombre diferente, ¿será por su carácter? Mejor era más amoroso. ¿Qué pasa con este hombre? No sabemos. Solamente nos dice la palabra que era un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Bueno, dice la palabra. Bernabé. Y entonces vemos a Bernabé que lleva a Pablo ante los apóstoles y por causa de Bernabé lo reciben. Pero ahora Bernabé ve la multitud, ve lo hermoso que se ve la iglesia, ve lo hermoso que está la iglesia, lo bonito, pero también mira la necesidad. Mira la necesidad y dice, voy. Y se va a Tarso, tocado por el Espíritu de Dios, Dios que ya tenía a alguien trabajado ya. Pablo, que estaba allí en Tarso, no sé qué estaba haciendo, tal vez predicando al Señor Jesucristo, trabajando y predicando, preguntándose, ¿será que es aquí donde tengo que cumplir mi propósito? ¿Será que es aquí que Dios quiere ahora sí dejarme? ¿Qué pasó? Fui a Jerusalén, estuve en Damasco, ahora estoy en Tarso, ¿qué voy a hacer? Eso yo soy preguntándome, no está en la palabra de Dios, pero en ese momento llegó Bernabé y le dice, vámonos a Antioquía. Si preguntó Pablo o no preguntó, no lo sé, pero lo llevaron a Antioquía. Y dice la palabra del Señor que se congregaron ahí con ellos 1 año. Y se congregaron ahí todo 1 año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por primera vez. Tuvieron que cambiarle el nombre. No cambiarle. Nosotros sabemos que cuando ellos estaban en Jerusalén, a los apóstoles, se les llamaba los del camino. Los del camino. Jesucristo siempre decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando vemos, era conocido como los del camino. Pero aquí, en este lugar, en Antioquía, se les llama por primera vez cristianos, seguidores de Jesucristo, de Cristo. Una iglesia en crecimiento, una iglesia impactante, una iglesia que impactaba a sus alrededores. Antioquía se convierte en la segunda iglesia más importante después de Jerusalén. Antioquía se convirtió en la primera iglesia misionera, por decirlo así. Mira lo que tenemos por último. Quiero que vayamos al libro de Hechos 1 para que veamos cómo estaba ya formada esta iglesia.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Era dirigida de esta manera. Tanto los profetas como los maestros eran los que instruían al pueblo, a la congregación. Así es como estaba en aquel tiempo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Mira, ahí es cuando ya empieza el ministerio de Pablo. Hermano, esta es la palabra que el Señor me ha traído el día de hoy y que yo quise compartir con ustedes, esperando que Dios haya hablado en este momento a su vida, esperando que el Espíritu de Dios guíe cada uno de sus pasos y los lleve a cumplir la misión y el propósito por el cual Dios los alcanzó, como me alcanzó a mí también, y nos sacó de las inmundicias y de la oscuridad para traernos a su luz admirable, para predicar y enseñar su palabra, vivirla, ponerla por obra, hermanos, para obedecer al Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, amigo que me escucha, tratemos de no estorbar el propósito de Dios en nuestras vidas. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Prediquemos la palabra de salvación tal y como es. Prediquémosla como si fuese nuestra última oportunidad de dar el mensaje de Jesucristo, el cual nos dio a nosotros, el cual hemos recibido. Busquemos vivir más y más intensamente una vida en el Espíritu. Tal vez te encuentres en Antioquía y no lo sabes. Tal vez estés en Tarso esperando por Bernabé. Tal vez estés en Jerusalén todavía, no lo sé. Solo sé que tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Predica conforme el Espíritu Santo te mueva a hacerlo. No dudes que Dios puede usarte. Quien quiera que tú seas que has recibido el mensaje de la salvación, tú solamente planta la semilla y Dios hará el resto. Tú no sabes lo que Dios tiene preparado para cada alma que te escucha y te oye. Dios tiene preparado. Tú no sabes dónde Dios va a levantar al próximo predicador, al próximo evangelista, al próximo. Tú no lo sabes. Tú no eres predicador, tal vez tú no eres evangelista, tú no eres maestro. No, pero tus palabras que le hablas a un niño, a un joven, a una mujer, a un hombre, a quien sea, pueden levantar al próximo líder de la próxima iglesia. Tú no lo sabes. Lo único que tú sabes es lo que Dios pone en tu corazón, el hablar y predicar esta palabra, y Dios va a hacer el resto. Hermano, amigo que me oye, que el Espíritu de Dios te guíe, que el Espíritu de Dios llene tu corazón. Si aún no le has dado tu corazón a Jesucristo, yo quiero decirte que el Espíritu de Dios es real y es verdadero, pero solamente entra en aquellos corazones que aceptan a Jesús. Lo vimos en la casa de Cornelio, aquellos que se acercan a Jesús sabiendo que solamente en Él y nada más que en Él hay perdón de pecados. Y cuando Él perdona tus pecados y cuando tú te sientes perdonado de parte de nuestro Señor Jesucristo, entonces tienes derecho a la promesa del Espíritu Santo de Dios, el cual estamos hablando, y Él te va a guiar a toda verdad. Estas son mis palabras para despedirme. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor.
Que el Señor te bendiga. Bendiciones a todos los que nos escuchan y nos oyen. Que el Espíritu de Dios llene su alma, su mente y su corazón. Porque no olvidemos, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, que no somos muchos sabios, que no somos muchos conocedores, que no somos muchos nobles. Alabado sea el nombre de Jesús, sino que de lo vil y de lo menospreciado del mundo ha escogido Dios para engrandecer su santo nombre. Para que la gloria, para que la excelencia, para que el poder de Dios esté en Él y no en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús, para que toda gloria sea dedicada a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Paz de nuestro Señor Jesucristo a todos los que nos escuchan. Paz de nuestro Señor Jesucristo y bendiciones de nuestro Señor Jesús a todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.